bueno, bienvenidos a Dos Capricornios, un libro, un podcast en el que, bueno, yo, Sergio y mi compañera, Luisa, vamos a hablar sobre Soy la Aurora Cáceres, sí, este es un junto podcast. con las profesoras Ainaí Morales y Mónica. Ujú. Sí, este es un podcast de literatura, bueno, justamente clásica, pero también contemporánea, ¿no? Entonces, y bueno, ya que vamos a ahondar en la vida de Soy la Aurora Cáceres, no sé si, Luisa, tienes alguna información que nos puedas brindar primero sobre la vida de Soy la Aurora Cáceres. Bueno, ya habías comentado, creo que un post en Instagram sobre el año en que nació. Creo que había un Ah, sí. datito que querías corregirte antes. Sí, sí, sí. Ah, verdad, claro. Ese es mi disclaimer, porque ahí tenía que redimirme, porque yo había publicado que el nacimiento era en 1877, ¿no? Y creo que esa es una confusión bastante común, porque tengo entendido que la misma Soy la Aurora como que decía en algún momento que había nacido en el 77, ¿no? Pero resulta que la profesora Sofía Pachas encontró una partida de bautizo, ¿no? Y que decía que finalmente Soy la Aurora Cáceres había nacido en el 72, en 1872, ¿no? Entonces, y la profesora también mencionó que puede que haya habido ese cambio porque me parece que para esos momentos sus padres no estaban casados. Para el 72 sus padres no estaban casados. Entonces por ahí puede que esa también sea el origen de la confusión en cuestión del año de nacimiento de Soy Aurora Cáceres, ¿no? Pero sí, ese era mi disclaimer. Sí, y bueno, para continuar con la biografía de la autora, sabemos que Soy la Aurora Cáceres Moreno fue una escritora, feminista y activista peruana. Fue hija de Andrés Avelino Cáceres, que fue un expresidente del Perú. También sabemos que Zoila Aurora pues, se destacó en su papel en el desarrollo del feminismo en Latinoamérica, en defensa también de los derechos de la mujer a inicios del siglo XX. Fue una figura muy influyente en el círculo intelectual peruano y también ha participado activamente en diversas organizaciones feministas. Sí, y bueno, y para seguir ahondando en la figura de Soy Aurora Cáceres, esta importante feminista, activista y escritora intelectual, ¿no? Del periodo de entre siglos, ¿no? A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, tenemos a una invitada especial, que es la profesora de la Universidad Católica, Luz Ainaí Morales Pino, ¿no? Ella es, bueno, es doctora en estudios romances por la Universidad de Miami en el 2017. Es profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Perú y su área de especialidad es la literatura latinoamericana del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, justo lo que hablamos, ¿no? El entre siglos, ¿no? El llamado entre siglos, ¿no? Y ella trabaja desde una perspectiva que combina los estudios literarios, los feminismos y los estudios de género. Es autora de los libros Juan Germán Rocio, La subversión de la palabra, publicado en el 2008, y Éticas y Estéticas de la Profanación, entre siglos más allá del modernismo. Ahí está la profesora, le estaba mostrando, ahí que de hecho vamos a hacer un pequeño sorteo, bueno, por redes, por ahí pueden seguirnos y van a estar al tanto del pequeño sorteo que vamos a hacer. Y la profesora también es coeditora del libro Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Inscripciones y Poéticas en el contexto latinoamericano, publicado en el 2020. Ha sido investigadora del proyecto ECOS Nord desde el 2020 hasta el 2023. Es profesora e investigadora visitante en la Universidad de París 8 y en la Universidad de Navarra, ¿no? O bueno, ha sido profesora en la visitante e investigadora visitante en esas universidades, y finalmente su investigación actual se enfoca en la articulación de un archivo feminista de entre siglos de cara a la ampliación de nuestras historias intelectuales. ¿Ok? Bueno, bienvenida profesora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darte el tiempo. Muchísimas gracias, Sergio y Luisa, por organizarlo y gracias también a quienes nos acompañan persistentemente a pesar de todo lo que hemos tenido digamos, que cambiar con las fechas de este encuentro. Qué lindo, además que que tengan estos espacios, ¿verdad? Para hablar acerca de literatura. Creo que siempre los estudiantes, las personas jóvenes son como nuestra esperanza, ¿no? Y los que al final están como que haciendo el trabajo más importante que tiene que ver también con la conexión entre la universidad y la comunidad, ¿no? Y ahí creo que ustedes son los agentes claves a partir de estas iniciativas, ¿no? En las que se desempeñan de maravilla y que de verdad que nosotros valoramos muchísimo. Y sí, qué bien también que aprovechemos en un espacio tan importante para hablar de Soy Aurora Cáceres, ¿no? Justamente hace una semana hicimos este seminario, ¿no? Que se articulaba, ¿no? Que se enmarcaba en lo que serían los 100 años de la fundación de la Asociación Feminismo Peruano, ¿no? Y en línea con lo que ustedes estaban comentando, no solamente va a ser Cáceres una importantísima escritora, periodista, porque también tuvo una presencia en prensa muy, muy activa como profesional. También va a ser una importante intelectual, ¿no? Que está reflexionando acerca de asuntos políticos, sociales, literarios, culturales en distintos ámbitos, sino igualmente, como ya ustedes comentaban, una importante activista feminista y también asociacionista, ¿no? Y creo que cuando hablamos de digamos, nuestras historias intelectuales, incluso nuestras historias en general,
estas otras facetas que dialogan con la escritura, pero que no siempre están tan vinculadas con la escritura como la del asociacionismo, quedan un poco a un lado, ¿no? Quedan un tanto soslayadas porque normalmente estudiamos estos periodos, ¿no? A partir de la escritura, ¿no? Y lo que tiene que ver con la escritura literaria, intelectual, ensayística, y creo que al abordar estas facetas del asociacionismo y al abordar estas figuras, que digamos, podemos también tener como un mapa mucho más denso y complejo acerca del periodo, ¿no? Que nos permite también como que reconstruir estas historias sociales, políticas, incluso intelectuales, pero que nos muestran como que otras facetas de acción sobre que van a ser muy, muy, diría yo, muy particulares, muy específicas de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, estas asociaciones que escritoras intelectuales como Cáceres consolidaron, también puede como que abrir todo un universo así medio rizomático, como cuando buscamos algo en la web, ¿no? Que nos va conectando con otras figuras, ¿no? Con otros sujetos, otros rostros y otras historias que también terminan como que complejizando las historias nacionales que en teoría conocemos, pero que siempre tienen tantos otros aspectos por explorar, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Y bueno, y acá con Luisa, una de las principales, quizás, bueno, no sé si podría ser dudas, ¿no? Era porque finalmente nosotros justamente nos enteramos de la figura de Soledad Aurora Cáceres, en realidad a través de usted, ¿no? Entonces sí, porque veíamos, veíamos todo el movimiento que usted estaba haciendo con estos eventos a los que estaba asistiendo y el seminario, ¿no? Y bueno, también con el apoyo de la profesora Sofía Pachas, ¿no? Y bueno, nos pareció interesante y empezamos a indagar y justamente por eso estamos haciendo este episodio, ¿no? Pero también nos preguntábamos cómo así surgió o cómo así, claro, surge su principal o propio personal interés por esta figura, cómo así surge este bichito de la curiosidad, Claro. porque finalmente sobre Aurora todavía quizás no es como una escritora o una intelectual, una figura intelectual tan prominente, ¿no? Entonces, esa era una curiosidad que teníamos con Luisa. Muy bien, buenísima pregunta, me encanta. Muchísimas gracias y vamos muy bien para enmarcar la conversación porque eso es algo que siempre comento en torno a esta escritora e intelectual, que es el hecho de que a pesar de que ella escribía muchísimo y que era como muy, muy reconocida en los circuitos literarios y culturales, no solamente peruanos y latinoamericanos, sino también europeos, pese a todo ello y pese también a las redes que tenía con figuras prominentes en el campo literario e intelectual del momento, como Rubén Darío, Unamuno, Bonafux, que era este Ujú. periodista, ¿no? Establecido en Francia. A pesar de todo ello, ¿no? Todavía en la actualidad es una figura bien poco conocida, podríamos decirlo, ¿no? O sea, probablemente en nuestros circuitos académicos, ¿no? Y gracias al trabajo también que ustedes hacen, es como que eso se va como expandiendo y se va sabiendo un poco más, pero si uno, digamos, comenta o menciona este nombre en otros ámbitos, nos pasó recientemente, estuvimos en Uruguay con la profesora Mónica Aracaki, que nos va a acompañar más adelante para hablar acerca de este proyecto interdisciplinario que tenemos en torno al álbum de Cáceres. Constatamos una vez más, ¿no? Que esta es una figura como muy poco conocida, ¿no? Más allá de estos circuitos específicos, ¿no? Y pese a que, afortunadamente, yo podría decir que en los últimos 10 años, si no es un poco más de 10 años, en las últimas 2 décadas, podríamos afirmar que ha habido como un creciente interés en torno a ella. Una contribución clave es la que hizo Thomas Ward cuando reeditó la obra La Rosa Muerta con Stock Zero. Creo que eso fue así como, ahí está, Ahí muy lo tengo. bien, muy bien, ese fue un aporte tremendo. Y siempre digo que estas reediciones, sobre todo las reediciones críticas de obras de nuestras autoras y de nuestros autores en general, de este periodo que, como tú señalabas, Sergio, de este periodo del entre siglos, incluso del siglo XIX, que queda un poco, pareciera un poco lejano, pero que no lo es tanto en realidad. Estas reediciones críticas siempre ayudan a volver a poner a los textos y a las autoras en la escena, ¿no? Como que reactivan un poco el campo, lo dinamizan y nos permiten también como que ver otras genealogías, redes de diálogo, de sentido y constatar también como la actualidad, ¿no? Y la vigencia que pueden tener o su relevancia también para estas historias intelectuales. Entonces, afortunadamente ha habido como un creciente interés en torno a esta figura que sigue siendo poco conocida. Y yo creo que ustedes podrán darme la razón y quienes nos acompañan acá también podrán afirmar lo que ocurre muchas veces con las mujeres, escritoras, intelectuales o activistas y demás, estos sujetos femeninos que han tenido un rol importante, ¿no? En distintos ámbitos profesionales o públicos políticos, ocurre con frecuencia que cuando pasan a la historia, pasan así como un nombre aislado y escasamente los vemos como identificando una calle o un colegio, ¿no? Entonces, como que, pero más allá de eso, es como, ¿qué hicieron? ¿Quiénes son? ¿No? Y sobre todo, la pregunta que a mí más me interesa, ¿qué escribieron? ¿No? ¿Cómo usaron la literatura? ¿Cuáles fueron los mundos que crearon desde sus textos literarios? Eso queda un tanto soslayado, ¿no? Y es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Porque también percibo que o sea, siempre es muy importante hacer como
la divulgación biográfica, historiográfica, pero yo creo que, digo, como yo trabajo en la literatura, ¿no? Y soy profesora de literatura, y a partir de, digamos, de esta praxis también ética y vital, creo que la mayor contribución que le podemos hacer a estas autoras no solamente es hablar de ellas, por supuesto que sí, pero también trabajar sus textos, ¿no? Y trabajarlos críticamente, ¿no? Problematizarlos, ver sus tensiones, sus contradicciones o esas zonas tan complejas, ¿no? Que nos permiten también ir más allá del elogio, porque muchas veces, ¿no? Ocurre con ciertas autoras que como que terminan ahí como no súper celebradas, pero eso también es una forma como de iconización o de reducción de la complejidad estética, ideológica, intelectual que están planteando en sus textos, ¿no? Que muchas veces son realmente problemáticos. Por ejemplo, creo que un caso así, paradigmático sería el de Gabriela Mistral, ¿no? Que es como que se celebra por su labor como maestra, pedagoga y demás, pero cuando vamos a sus, es como que queda como una gran figura bastante endiosada, lo que está muy bien, pero cuando vamos a sus textos también podemos ver unas zonas mucho más complejas, ¿no? Más ricas, que a veces incluso el discurso historiográfico oficial celebratorio no quiere tocar, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que incidir justamente, ¿no? Y yo llego a la obra de Cáceres gracias a bueno, al trabajo de mi directora de tesis, en ese momento, Elena Grau Llevería, estaba abordando la novela La Rosa Muerta y yo estaba justamente terminando mi tesis sobre estos escritores del entresiglos, escritores y escritoras vistas en diálogo y por supuesto que me fascinó el texto y el primer curso que dicté el ciclo siguiente en la maestría de literatura hispanoamericana sobre estéticas de fin de siglo, que se llamaba Modernismo y Naturalismo, digamos, tuvo que incluir esta obra, ¿no? Porque me fascinaban las contestaciones, ¿no? Que ella hacía en esta obra a lo que sería el ideario modernista en distintos sentidos, tanto en términos de una concepción del arte y la literatura, pero sobre todo en términos de una concepción de lo femenino, una construcción de género bastante patriarcal que ella está desmontando constantemente en ese texto y en otros también, ¿no? Entonces fue por allí, desde ese vamos, el trabajo que había hecho Elena como que me abrió ese universo y que me motivó a abordar esta autora, que a incluirla en este seminario acerca de estos periodos que buscaban reflexionar también sobre el canon y la historia literaria, más allá de las taxonomías que tradicionalmente como que se imponen y se repiten para clasificar, ¿no? Ubicar a los autores y las autoras, ¿no? Me interesaba un poco sacudirlas, ¿no? Viendo justamente las contestaciones que autores y autoras situadas en otros lugares del campo literario estaban planteando frente a estas clasificaciones, ¿no? Y a estos imaginarios estéticos, ¿no? Mm, mm, Claro, yo ahora que Sí. menciona la profesora Elena Grau Llevería, me parece que también va a tener una presentación en la Católica, ¿no? He visto Es, en noviembre, creo, el próximo Estuvo en noviembre octubre. pasado, Ah, fue estuvo con nosotros porque y ahí no eso ponen también fecha fue entonces. genial porque allí trabajó esta otra novela que fíjate que como que la recuperación histórico, literaria, a veces, o sea, funciona, está haciendo lo suyo, pero no siempre es tan rápida, ¿no? Pero ella trabajó hizo una conferencia, hizo una conferencia sobre las perlas de rosa y lo que iba a comentar en términos de las reediciones es que justamente, creo que si no me equivoco fue el año pasado, tal vez hace 2 años, el Centro de Estudios Antonio Cornejo Polar, en el marco de este proyecto que se llama, digamos, de recuperaciones de textos literarios, que se llama algo así como de desastres y desapariciones, algo así, tiene Mm, el nombre, sí. este proyecto fascinante, ¿no? Que está también como que ampliando la historia literaria a partir de la recuperación de estos textos de autores y de autoras. Entonces, allí nuestro amigo Eduardo Guaitán, estuvo a cargo de una edición crítica de La Rosa Muerta y Las Perlas de Rosa, que fue como estos textos salieron a la luz inicialmente, ¿no? O sea, cuando Sor Aurora Cáceres publica estas obras, las hace como una suerte digamos, de díptico, ¿no? Publica los dos textos en una sola edición, con una editorial, además, súper importante, que era la editorial Garnier en Francia, lo que también nos lleva a hacernos la pregunta de por qué, ¿no? A pesar de que sus obras y la autora cumplían, no sé si se recuerdan cuando hablamos del campo literario, el concepto de campo literario intelectual de Bourdieu, que hay como una serie de criterios que determinan como la legitimidad o las instancias de legitimación de estas obras, ¿no? Porque si la autora cumplía con todos los criterios para tener toda una centralidad en el campo, ¿qué es lo que pasa con la historia literaria que luego es como que la borra de un plumazo, ¿no? O sea, como que, ¿qué es lo que ocurre ahí en ese proceso de construcción del discurso histórico, ¿no? Porque está publicando en las principales editoriales, además en Europa, en París, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa. Cuando publica sus obras, los que las prologan son figuras, digamos, sumamente reconocidas en ese campo literario, intelectual, Unamuno, Nervo, ¿no? Darío, Bonafus. Entonces, Ujú. como que, ¿qué ocurre después, ¿no? Y cuáles son las dificultades que enfrentan las escritoras para ingresar al discurso histórico, ¿no? Y que cuando lo hacen, además, ese ingreso está lleno de una serie de imprecisiones, olvidos, silencios, que no solamente tienen que ver con los textos, ¿no? Que a veces se publican una sola vez y ya de ahí quedan, y cuando hablamos de las escritoras,
tener una sola edición es equivalente a no tener ninguna, ¿no? Porque eso está expuesto a toda una serie de azares, ¿no? Y vicisitudes, sino que también, como ustedes mismos tú estabas comentando al inicio que hacías este disclaimer con respecto a la fecha de nacimiento, o, digamos, original o real de la autora, fíjate que esto nos hace también pensar acerca de digamos, en esta reflexión sobre las dificultades para ingresar al discurso histórico, cómo esos ingresos están llenos de imprecisiones, Mm, digamos, de datos no siempre certeros, lo que no ocurre cuando se trata de los grandes escritores o intelectuales, ¿no? De quienes todos, en ellos la cronología es impecable, ¿no? Pareciera que no hay espacio, hay un horror vacuo, ¿no? No hay espacio para silencios, para vacíos, y eso no pasa con las autoras. El tema de la fecha de nacimiento, justamente siempre se repite que es 1877, pero se sabe que en realidad ella como que lo ajustó un poco porque era una mujer muy católica, que eso es algo también fascinante para pensar en la complejidad de estos idearios feministas y progresistas, porque van de la mano con un catolicismo que yo creo que es bastante fuerte, ¿no? O que también sirve como una manera, digamos, de presentación social y para validarse socialmente acceder a ciertos espacios y recientemente Sofía Pachas también organizó esta romería donde ella trató como de, digamos, de reconocer, ¿no? El lugar donde reposan los restos de Cáceres, porque siempre se dice que efectivamente muere en Madrid, pero nadie, o no hay un registro mayor acerca de cómo fue el traslado de sus restos a Lima, ¿no? mm, Años después de su muerte. Entonces, ese tipo de silencios, de vacíos, yo considero que no son tan frecuentes cuando hablamos de nuestros grandes autores intelectuales, los grandes escritores, ¿no? Para quienes las cronologías y todo el archivo, ¿no? Es como que bien consolidado. Y hay toda una preocupación también por aclarar todos estos detalles y por fijar esos datos históricos, ¿no? mm, Sí, y creo que una de las curiosidades que teníamos Sergio y yo también cuando estábamos revisando las obras de Soy la Aurora Cáceres era la firma de Evangelina, Ay, ¿no? muy bien. El uso, ¿cuál era el uso y por qué a veces usaba en sus publicaciones como Evangelina y otras veces su nombre completo, Soy la Aurora Cáceres? Y en algunos casos creo que vimos los dos. mm. Entonces, ¿nos podrías Ay, explicar un poco más sobre sí. ello? Es fantástico porque yo siempre me siento identificada con ella, como las personas que tenemos varios nombres y que a veces usamos uno u otro o todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces siempre hay también como una dificultad para adjudicarle, ¿no? Los textos o para reconocer esa autoría, ¿no? Lo que se dice es que cuando ella empieza toda esta carrera intelectual, que en gran medida como que ya existía, o sea, ella tenía toda una vocación intelectual que venía desplegando en distintos ámbitos, pero yo creo que un punto clave allí como de consolidación va a ser su exilio en Argentina, ¿no? Cuando se va por la causa de la guerra civil y tiene que salir con su familia del Perú y se establece en Buenos Aires, allí la acoge también Clorinda Mato, pensando, ¿no? En estas redes entre mujeres, ¿no? Clorinda Mato, bien próxima también al ideario político de Cáceres, y acoge a Soy la Aurora, y lo que se dice es que ella empieza a firmar allí, tal vez por sugerencias de Clorinda Mato, en fin, como Evangelina, ¿no? Porque como que considera un seudónimo que daba cuenta como que de esta compleja, ¿no? Identidad femenina, ¿no? Que por un lado era una Eva, una mujer muy atractiva, pero al mismo tiempo tenía algo como angelical. Entonces lo que se dice, y eso también lo registra Sofía Pachas en su trabajo sobre Cáceres y la ciudadanía femenina, ¿no? Con la correspondencia del feminismo peruano, es que ella le sugiere este nombre, pero es bien interesante que a veces firma como Eva Angelina o a veces como Evangelina en una sola palabra, y eso yo creo que lo vamos a ver sobre todo en la prensa de la primera década del siglo XX. Yo pensaría, digamos, y un poco nos muestra también la evidencia de sus publicaciones literarias posteriores, que luego ella, también las publicaciones más políticas, creo que ya pasa a usar más el nombre de Aurora Cáceres o Zoila Aurora Cáceres, ¿no? Pero Aurora creo que sería como su nombre, digamos, artístico, no artístico como seudónimo, pero el nombre que más va a usar en sus publicaciones posteriores, ¿no? Justamente cuando visitamos la lápida de Soy Aurora Cáceres en el cementerio El Ángel, acá en Lima, cuando Sofía organizó esta romería, fue también bien elocuente de ver que el nombre estaba escrito con Y, ¿no? Entonces es como que hay toda una serie de imprecisiones en torno a los distintos nombres que usa, cómo se escriben y demás, ¿no? Pero, y de hecho muchos de los críticos, ¿no? La llaman Aurora Cáceres, y creo que en el Perú, cuando se trabaja en el extranjero, como se trabaja más desde sus textos literarios, como La Rosa Muerta, Las Perlas de Rosa o Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, se suele hablar de Aurora Cáceres, es lo que percibo más, ¿no? Y desde el Perú creo que se trabaja más con el nombre completo de Soy la Aurora, y claro, y Evangelina, como Evangelina separado juntos, se reconoce como el seudónimo que usó durante sus primeros años de trayectoria intelectual, ¿no? Ujú. Sí, esa curiosidad también surge porque nos preguntábamos con Luisa, usualmente los seudónimos, sobre todo los que usan las mujeres en esos momentos, eran
más que nada tipo para ocultarse, ¿no? Detrás. Pero Acá no. claro, parece que es todo lo contrario, ¿no? Justamente Sí, como que se atribuye también cierta, digamos, no sé, cierta autoridad, o ella misma me parece que también se conoce como intelectual, ¿no? Porque una entrevista que pude ver con la profesora Sofía Pachas, es que también es, bueno, por ejemplo, ¿no? Fue ella misma, Soy la Aurora Cáceres, quien donó sus documentos de feminismo sí. peruano, que es una asociación que ella, o bueno, asociación o... Que funda, sí, un colectivo, una asociación que ella funda. Sí, y ella Ajá. lo dona a la biblioteca. O sea, sí, siempre tenía como esta conciencia, ¿no? En torno a su vocación intelectual y a su lugar como intelectual y supo capitalizar, yo creo que muy bien las distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, lo que representaba la figura paterna, las posibilidades que eso le daba, el acceso a una vocación privilegiada que le permitió también hacer un doctorado a inicios del siglo XX, ¿no? Un doctorado en la Sorbona, ¿no? Sobre feminismo en Berlín, imagínense ustedes, ¿no? O sea, también ahí vemos como cómo ella va un paso más allá de que esta generación de escritoras, ¿no? Intelectuales que en el contexto peruano la precedieron, ¿no? Como Mercedes Cabello, la misma Clorinda Mato, ¿no? Que tenían una gran formación, una gran capacidad, pero que en buena parte fueron autodidactas, ¿no? Y que no podrían ni soñar en haber Ujú. cursado este tipo de estudios o incluso en la posibilidad de desplazarse, porque ahí también el tema de los viajes va a ser muy interesante. Siempre se dice que los viajes son como una instancia, un punto de inflexión para la consolidación de nuestros intelectuales latinoamericanos, sobre todo el viaje a París, ¿no? Pero ellos podían realizar ese viaje, ¿no? Al ser hombres, ¿no? Y al ser, al estar como encaminados a una vocación intelectual, ¿no? Para lo cual estos pasos eran necesarios, pero para las mujeres el asunto era distinto, ¿no? No era tan fácil viajar, desplazarse, ¿no? Y además viajar, solas, expuestas también a precariedades, ¿no? Como suele ocurrirnos, el mismo Vallejo va a ser un buen ejemplo de ello, ¿no? O sea, es como estos grandes intelectuales que se van a París para consolidarse, pero y que también al ser hombres pueden lidiar con una serie de circunstancias que no serían tan socialmente aceptables para las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que ella capitaliza muy bien estas posibilidades que tiene gracias al padre cuando el padre lo manda a Europa, ella cursa estos estudios doctorales, ¿no? Que obviamente la terminan, digamos, de posicionar en el campo y también sus circuitos, ¿no? De sociabilidad, era un circuito intelectual, ¿no? Donde, por supuesto, hay referencias a figuras femeninas como Pardo Bazán o a las feministas que conoce en Ujú. Berlín, pero ella en realidad se está codeando con los grandes escritores, sobre todo los grandes escritores latinoamericanos que estaban en París en ese momento, ¿no? Se suele decir, un poco de manera poco acertada, ¿no? Que el éxito que ella tenía era gracias al matrimonio con Gómez Carrillo, que es un matrimonio que ya saben que duró 10 meses Sí. escasamente, ¿no? Y que obviamente en ese contexto él era como un gran escritor, o por supuesto que tenía todos sus méritos Cáceres con su propia producción, pero yo sí creo que pensando en ese campo literario como esta red de relaciones, yo creo que ella sí supo capitalizar también muy bien las relaciones, ¿no? Los circuitos que tenía a su disposición, incluso gracias a figuras como Gómez Carrillo, ¿no? Y a los espacios donde publicaba y demás, ¿no? Entonces sí, hay una gran conciencia de una vocación intelectual, artística, que se estaba planteando y plasmando como sin tapujos, y por eso me parece también tan interesante su faceta literaria, o sea, por supuesto la faceta activista, asociacionista política es maravillosa, ¿no? Y, digamos, impresionante, pero también su faceta literaria es súper rica porque es un espacio donde vamos a ver cómo hay un clarísimo planteamiento, una conciencia de un lugar de enunciación como artista intelectual que está constantemente hasta desmontando mucho de lo que ella misma estaba defendiendo, validando en otros ámbitos, ¿no? Como, digamos, que tenían que ver más con su agencia pública y política, ¿no? Y cómo estos elementos del ideario católico burgués, donde, digamos, que son como ese espacio ideológico social en el que ella siempre se va a posicionar, están siendo constantemente resignificados en sus textos, que van a ser, pensaría yo, incluso más transgresores en términos de ese proyecto feminista que lo que llega a Ujú. ser en otros ámbitos, que es sumamente importante, pero que pareciera que tiene que estar, que mantener una serie de negociaciones y conciliaciones con un ideario patriarcal, burgués, ¿no? En el que ella se está situando, pero el que en la literatura como que un poco pone de pies acá, ¿no? De cabeza, ¿no? Y eso me Ujú. parece muy rico, ¿no?
Y Claro. también nos muestra la potencia de la literatura, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer desde la literatura, ¿no? Y como señalaba al inicio, los mundos que se pueden crear y los mundos que crea también para las mujeres desde los textos literarios. Entonces hay como que estas distintas facetas, tanto por un lado, lo que hace con las asociaciones, con el Centro Social de Señoras, luego lo que hace con Feminismo Peruano, ¿no? Lo que hace en su labor en la prensa, pero también lo que hace, los mundos que crea como posibles y pensables desde los textos literarios, ¿no? Ujú. Sí, y esas contradicciones que menciona me hacen pensar precisamente en la novela no, ¿cuál leí? No, La Rosa Muerta, ¿no? Porque las Sí. perlas de rosa, la verdad, creo que justo lo encontré en esa página que mencionó de los Sí, 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 que está naturales, disponible además, desastres, que me ¿no? parece fantástico, Y yo sí. ni he entrado, la verdad. Entonces, pero esa sí no pude leer. Hubiese querido Poco a leerla, poco, pero después, queda pendiente. sí, para la segunda parte. ¿No? Sí, el de la Rosa Muerta, ¿no? Porque en la Rosa Muerta tenemos a una personaje, o sea, Laura, ¿no? Que es la principal, claro, ella es, básicamente también digamos, se atribuye o no tiene tapujos en cuanto a su, por ejemplo, sexualidad también, ¿no? ¿No? O sea, ella es, incluso se sabe que tiene una enfermedad, porque bueno, eso también hay ciertos análisis, ¿no? A partir de la imagen del modernismo que presenta a la mujer tan solo como la bella enferma, la bella muerta, ¿no? Pero ella parece que la intención de este personaje es justamente no ser encasillada como tal, ¿no? Entonces, y a mí me da la impresión de que más que ser una bella muerta, bella enferma, quiere tan solo ser concebida como quizás bella nada más, ¿no? O al menos a mí, o sea, yo lo percibí desde ese punto. Y, Y como ah, mujer, ¿no? También fíjate todo este asunto de la mm, sexualidad, el claro, erotismo, entonces estratégicamente nos construye la mujer, nos presenta a la mujer que es viuda, ¿no? Porque en ese caso la viudez como que le, digamos, ya era como, le daba como otros márgenes de acción y de circulación, ¿no? Y de legitimidad, pero sí, hay como una construcción de un imaginario de lo femenino que también está presentando digamos, un mapa mucho más complejo, más rico, ¿no? Y también transgresor con respecto a los valores de la época, ¿no? Y lo que incluso ella misma, como señalaba, en otros ámbitos podría validar, ¿no? ujú, sí, claro, ¿no? Y de hecho, también la temática me pareció bastante interesante, ¿no? Porque básicamente se trata o es un contexto médico, ¿no? Y esta enferma busca pues ayuda médica y termina enamorándose de su ginecólogo. Entonces, Enamorándose, no sé, o pero sí hay una bueno, atracción claro, erótica, la ¿no? relación, Que ¿no? también es chévere porque esto, digamos, como que desmontar este paradigma de la sentimentalidad, la afectividad, la mujer como puro sentimiento. Ahí yo creo que hay algo también que tiene mucho que ver con el erotismo, con la sensualidad y la sexualidad, ¿no? Que en ese contexto era, vamos, Claro, bastante singular, ¿no? considerando más, sobre todo que ella justamente era católica, ¿no? Y quizás era un tanto más como que conservadora en ese sentido, pero escribe este texto que pues, como bien dice, ¿no? Oye, ¿cuál es la lógica, digamos, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Y Sí, la complejidad, ¿no? Que también, como señalábamos, claro, permite el espacio de la literatura, la ficción, ¿no? Y esas otras libertades, ¿no? Y en otros textos también, como Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, que sería el más próximo a algo autobiográfico, es fascinante ese diálogo entre, digamos, una postura feminista, que podemos pensar como una postura feminista radical en muchos sentidos, y por otro lado, que es, digamos, esa resignificación de lo católico, lo burgués, ¿no? Estos valores en los cuales ella se sitúa, adquiere poder pero que al mismo tiempo está transgrediendo, ¿no? ujú, Es muy, muy, muy interesante, ¿no? claro, ¿no? Todas esas contradicciones que finalmente O pueden ser. tensiones, ¿no? Más que Ajá, contradicciones, porque todo, o sea, creo que esas múltiples facetas, ¿no? Más que una ujú. contradicción, porque si tratamos de hacerlos a los autores o hacernos a nosotros mismos coherentes con un solo planteamiento, ¿no? Eso, ¿no? Es como Claro. no es real y además es muy aburrido, ¿no? Entonces creo que hay como Ujú, estas múltiples capas, ¿no? Que se pueden percibir incluso cuando también hacemos estos diálogos, ¿no? Entre lo que serían, digamos, distintos enunciados y su propia trayectoria, pero también los diálogos entre sus textos y lo que estaban planteando otros textos, otras producciones literarias en ese mismo campo, ¿no? En esos mismos circuitos en un periodo particular, ¿no? ujú. Sí. Creo que también a mí, por ejemplo, yo estuve más enfocada en revisar textos como Mujeres de ayer y hoy, o en todo caso, la publicación en el periodo, perdón, en el periodo periódico Búcaro Americano. Creo que tenía un escrito que se llama Sí. Emancipación de la Mujer. Entonces, en ambos textos, al menos en el prólogo de Mujeres de ayer y hoy, siento que Zoila se estaba construyendo como la voz autorizada para hablar de feminismo desde Latinoamérica. Y eso me parece muy curioso porque
Es reciente que la estamos conociendo, ¿no? Es reciente también que yo tengo el approach, ¿no? El acercamiento a ella como autora a partir del proyecto que están realizando en la facultad, ¿no? Con el apoyo de la universidad. Y entonces me sorprendió mucho no saber de ella antes y que en estos tiempos pues hay, hay mayores espacios para conversar de ella y para seguir investigando de sus obras, ¿no? Y creo que con los años va a ir incrementándose mayores propuestas sobre esta autora, ¿no? Sí, sobre todo gracias a ustedes, ¿no? Gracias a los estudiantes que empiezan como que a ir, digamos, ubicándose, ¿no? Descubriendo estos nichos también, ¿no? Que sí que efectivamente, como tú dices, pese a haber sido una voz, ¿no? Que tan, digamos, tan importante, no solo, digamos, a lo largo de su trayectoria, porque algo que también siempre comentamos con Mónica, con Sofía, ¿no? Y con el grupo es que es muy longeva, o sea, 1872, 1958, o sea, vive por mucho tiempo y tiene una carrera intelectual, política y profesional muy larga, ¿no? Porque como ya señalábamos, desde muy temprano ya está convencida de su trabajo escriturario, de su trayectoria escrituraria, tenía una serie de redes, ¿no? También en términos de lo que sería el asociacionismo feminista, que nos hacen preguntarnos por qué se trabaja tan poco. Y bueno, y qué bueno también que en este contexto en el cual hay como que otra vez hay una apertura hacia todo lo que tiene que ver con los feminismos, ¿no? Qué bueno que haya este esfuerzo por trazar esas genealogías, ¿no? Y ubicar estas autoras que también son como anclajes, ¿no? Para problemáticas y luchas, ¿no? Y búsquedas que se están dando en el presente, ¿no? Y también dotan estas luchas actuales de una historicidad, de una trayectoria, ¿no? Que las Ujú. hace más relevantes y que al mismo tiempo nos muestran en gran medida que las cosas no han cambiado demasiado cuando se trata de las mujeres, ¿no? O sea, como que hay estas constantes que nos hacen sentirlas como tan cercanas, pero que al mismo tiempo como que no es que nos desanimen, pero sí nos muestran otro relato sobre ciertas narrativas, ¿no? Y sobre en torno al progreso, la modernidad y demás, porque hay ciertos sujetos para los cuales estas grandes promesas no terminan de cumplirse, ¿no? Mm, sí, y ahí, bueno, ahí también se me ocurre el hecho de que haya sido relegada quizás, justamente puede ser por el contexto en el que aparece Soy la Aurora, ¿no? Porque en esos círculos académicos, y sí, bueno, también literarios, lo que sí me sorprendió bastante es justamente su correspondencia que tiene con estos personajes súper Exacto. importantes, ¿no? Con Rubén Darío, como usted lo ha dicho, ¿no? Rubén Darío, Unamuno, Amado Nervo, Nervo. le prologan, ¿no? Pero también se ve, y eso, incluso cuando yo leí algunos de los prólogos que hacen estos escritores, yo decía, no sé si están como intentando como que enaltecer la novela o al contrario, ¿no? O bueno, o el texto que están prologando, porque sí se siente bastante a veces paternalista o a veces también, por ejemplo, recuerdo literalmente lo que escribe Rubén Darío, ¿no? Que yo personalmente a mí me gusta la poesía, la obra de Rubén Darío, pero al leer eso fue como que... ¿no? Porque, claro, algo así como que yo no soy o yo no apoyo a las plumíferas que Las plumíferas, sí. escriben, ¿no? Y yo, qué fuerte, ¿no? Y bueno, claro, también tenemos que entender que es otro contexto, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Está ese hecho de quizás buscar la autoridad en esta figura masculina, porque quizás o no sé, o hay algo de eso también en Sí. buscar esa autoridad masculina para Yo poder... creo que son instancias de legitimación hacia lo Bourdieu, ¿no? O sea, estos prólogos son instancias de legitimación en el campo literario. Ella supo capitalizar muy bien en la posibilidad que tenía de tener estos prólogos. Y yo, bueno, siempre digo que se han hecho bastantes trabajos, pero creo que si haremos como si hiciéramos una compilación de los prólogos que le escriben escritores a escritoras, ¿no? En este periodo, tendríamos un universo un poco estremecedor, ¿no? Pero porque sí es una constante, ¿no? Esta mirada a veces como condescendiente, paternalista, ¿no? Son una constante también estos prólogos en los que hay como un intento de reconocer o validar la contribución intelectual o artística, pero al mismo tiempo tienen que decir, bueno, y no voy a hablar de los errores ortográficos o las fallas gramaticales, porque ya sí. eso lo harán otros, ¿no? Lo que es bastante injusto también considerando las diferencias en términos de acceso a la educación, ¿no? Que en este contexto detentaban las mujeres. Entonces es como que es algo que prevalece cuando revisamos los prólogos que estos escritores intelectuales le hacen a las obras de las mujeres, como que hay este tono, como tú bien dices, ambivalente, ambiguo, que por un lado pareciera que reconoce, pero que por el otro es como que no sé si le estoy haciendo un favor o tengo que, digamos, decir lo que está mal o lo que no me gusta de esto, ¿no? ¿Por qué estas sí, pero las otras no? ¿No? Entonces como que hay esta tendencia, ¿no? Que nos muestra también como que esas estructuras patriarcales del campo literario en este contexto, pero yo sí creo que eso es algo que siempre comento, que si ella no hubiese tenido o que si sus textos no hubiesen contado con estos prólogos,
podríamos pensar, tal vez esa es una hipótesis, que sería aún más difícil acceder a los textos actualmente, ¿no? Porque fíjense que son textos que de pronto tuvieron, si, digamos, si tuvieron una sola edición y quedan allí expuestos a una serie de azares, ¿no? No necesariamente ingresan a una biblioteca, un repositorio institucional, o sea, creo que, o incluso, si, si estamos en este contexto, ¿no? Donde dice, bueno, este texto aquí, ¿quién lo escribió? ¿Quién es esta autora? ¿La conservamos o no la conservamos? Y si tú abres ese texto y ves que hay un prólogo de Rubén Darío, o que hay un prólogo de Unamuno, o un prólogo de Nervo, ¿no? De Bonafux, etcétera, vas a decir, oh, de pronto algo tiene que decir, entonces la conservamos, aunque sea por el prólogo, y luego, por supuesto, nos damos cuenta de que la obra es mucho más interesante que el prólogo, que con mucha frecuencia estos prólogos planteaban lecturas muy erróneas de los textos, malas lecturas de los textos, ¿no? A veces como que los simplificaban muchísimo o trataban de explicarlos a partir de la vinculación con una obra a la que consideraban más o menos equivalente de un autor masculino paradigmático, ¿no? Y los textos de las escritoras iban por otro lado, por supuesto, pero yo creo que son estos prólogos tan problemáticos nos dicen mucho, pueden ser factores, ¿no? Que han determinado también, que han contribuido a su manera con la conservación de los textos y al mismo tiempo son muy ricos para hacer una reflexión teórico-crítica en torno al archivo, en cómo se construye el archivo, pensando en el archivo a lo Derrida, ¿no? No solamente como, digamos, este espacio institucional que conserva ciertos textos o documentos, sino también los otros documentos que hablan acerca de esos textos, ¿no? Entonces, cuando vemos, ¿no? Podemos usar estos prólogos para ejercicios, ¿no? De lectura, de que también recomponen lo que sería ese campo literario, social, ¿no? Y que también nos dicen mucho en torno a la recepción, las limitaciones de la recepción de estas obras en un momento dado, en el momento en el que se publican, ¿no? Entonces, siempre, a mí me gusta muchísimo también en las clases trabajar los textos de las autoras, de estas autoras, y luego hacer el diálogo crítico con el prólogo, ¿no? Con el que circulan. Y eso pasa no solo con Soy Aurora Cáceres, pasa también con Carmela Ulate Sanjurjo y la novela La Muñeca, y al que le escribe el prólogo Manuel Seno Gandía, y que hace un prólogo, que es una lectura totalmente, diríamos, problemática, por no decir errónea, del texto, pero ¿no? Él trata como de insertarle en una línea ideológica particular y trata de conciliar o de solventar las tensiones, ¿no? Y las posibles, los elementos problemáticos que estaban en este texto al vincularlo con un proyecto casi que pedagógico, moralista o disciplinario, que era el que se esperaría una literatura escrita por mujeres, ¿no? Y eso también ocurre con otros textos como Sare, la novela feminista, Leonora Espinosa de Menéndez, aun cuando esos prólogos hayan sido, digamos, en el caso de Espinosa de Menéndez o en el caso de Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, Aurora Cáceres, el prólogo que le hace Manuel Ugarte, yo pienso que esos no son prólogos malintencionados ni condescendientes, pero aún así son muy problemáticos y son fascinantes herramientas para esta lectura crítica, ¿no? De las obras de las autoras y de ese contexto, y sobre todo para poner ese archivo y ver como que estos silencios, estos puntos de fuga que también nos dicen mucho acerca de los quiebres de estos mismos proyectos democráticos, ¿no? O sea, quién tiene acceso al archivo, cómo entra al archivo, qué se conserva, qué no se conserva, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Y también una peculiaridad, o bueno, no sé si peculiaridad, pero al menos durante esa época, y hasta quizás entrada la mitad del siglo XX, los intelectuales tenían esta, este compromiso político también, ¿no? Consoladora, pues obviamente, también se ve, ¿no? Y quizás ya para también conectarlo un poco con el presente, ¿no? ¿Usted cómo ve o usted cree que ese compromiso político por parte de los escritores aún debería quedar vigente o bueno, sí, esa es mi pregunta. Sí, ya, interesante. Bueno, antes, que no se me vaya a olvidar, pero antes de eso, que tú decías algo acerca de los prólogos y cómo estos digamos, eran problemáticos para el ingreso al canon literario o al campo también. Yo pensaría que el mismo ideario católico de la autora tal vez hace, ¿no? Estas posturas, ¿no? Católicas, burguesas, hacen que cuando se trata de estos proyectos de recuperación, a veces estas autoras pueden quedar o corran el riesgo de quedar como en no lugares, ¿no? Que no los reivindiquen ni un grupo ni otro, ¿no? También eso creo que es un punto también muy interesante. Y con respecto al compromiso político, no sé si, digamos, más allá de hablar de compromisos o no, yo sí pensaría que toda propuesta ético-estética es política, ¿no? Aun cuando no esté dando cuenta de una afiliación particular con un proyecto, con un partido, ¿no? O con un referente, pero creo que como diría Butler, ¿no? Todo lo que se dice y se hace en público, ¿no? Y en el caso del arte, todo lo que se plantea, ¿no? En un proyecto estético
es político, ¿no? Está dando cuenta de una visión de mundo, o planteando un mundo, ¿no? Posible en contraste con o en diálogo con, ¿no? Pero creo que siempre es como un pronunciamiento público, ¿no? Ya de ahí, bueno, el asunto del compromiso también depende va en línea con cómo se está entendiendo la literatura, la creación, ¿no? Pero por supuesto que hay una responsabilidad también, ¿no? Ético-política del artista, ¿no? O sea, es eso de cuando dice, no, bueno, yo nada más hago arte, no sé, ¿no? Es como, puede ser muy problemático porque al final estás teniendo una presencia en la esfera pública, ¿no? Y uno ve con las escritoras que la usan de una manera u otra, ¿no? Y el caso de Cáceres creo que es también fascinante porque ella por supuesto que entabla una serie de redes y alianzas con figuras también, aunque en el caso de Feminismo Peruano siempre decía que no era una asociación partidista, pero tiene que lidiar con figuras de poder, incluso ya, sobre todo más adelante cuando va a ejercer estas funciones diplomáticas, pero vemos que también hay toda vamos, una correlación entre un trabajo estético, escriturario, pero también un rol público que no tiene que ir en digamos, una línea de convergencia total ideológica por las tensiones que ya hemos comentado, pero que sí como que hay una suerte de autoridad o de legitimidad, ¿no? Que pensaríamos que también le da como cierta plataforma para intervenir en otros ámbitos, ¿no? Pero por supuesto no son, como creo que con el caso de Cáceres, esa misma complejidad se hace más rica porque son como estos universos, ¿no? Donde también emanan una serie de tensiones, sobre todo cuando hacemos el diálogo con lo literario o con el texto que mencionaba Lucía de las mujeres de ayer y de hoy, donde si bien hay todo un intento por reconstruir una genealogía de la agencia política, social y cultural femenina, cuando llega el caso del Perú y cuando habla de su asociación del Centro Social de Señoras, el registro cambia un poco y en ese momento dice, bueno, el Centro Social de Señoras no busca que las mujeres lleguen al doctorado, solamente busca capacitarlas para que tengan una serie de herramientas necesarias para la sobrevivencia en un contexto de precariedad como vamos, el que se estaba situando vamos, en 1905, en el caso peruano, ¿no? Pero por supuesto también esta mirada va a ir cambiando, ¿no? Y los manifiestos que luego publica en Feminismo Peruano en torno al feminismo, las intervenciones que hacen otros ámbitos sobre el feminismo, van a ser más diversas, ¿no? Y más complejas también, ¿no? No pensaría en una evolución, pero sí como lo hablábamos con Víctor la otra vez, cuando conversábamos sobre el seminario, como estas derivas de un pensamiento intelectual, de una trayectoria intelectual, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, ya estamos casi Acá está llegando a Mónica, ¿no? al final Sí, de esta sección, que rápido pasa el tiempo, vuela el tiempo. Y bueno, entonces, sí, para esta sección tenemos la presencia de la profesora Mónica. Mónica Ujú. Aracaki. Y bueno, voy a presentarla para dar inicio a la segunda sección, en donde vamos a conversar sobre el proyecto de Zoila, con el que están trabajando tanto la profesora Inaí y otras personas más. Y Ujú. bueno, Mónica Arakaki es Master of Science en Gestión de la Información para la Universidad de Sheffield, del Reino Unido, y Máster en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima. Es profesora asociada en la sección de Ciencias de la Información del Departamento de Humanidades de la PUC. Antes de incorporarse a la plana docente de la PUC, se desempeñó como ingeniera en proyectos en una empresa de telecomunicaciones. En la carrera de Ciencias de la Información dicta cursos en el eje de tecnologías del mismo plan de estudios. Su interés de investigación se centra en la comunicación científica y las humanidades digitales. Bueno, bienvenida, profesora Mónica. Un gusto que esté aquí con nosotros. Hola Sergio, Luisa, Ainaí, muchas gracias a todos por la invitación, ¿no? Y también para quienes ahorita nos están acompañando en la sala, ¿no? A pesar de la virtualidad. Sí. Sí. Y bueno, justamente bueno, el motivo por el que le hemos invitado es precisamente porque justamente están trabajando en un proyecto bueno, relacionado a humanidades digitales, ¿no? Con el álbum de Zoila. No sé si nos podría comentar un poco al respecto. Claro, sí, gracias. Tenemos en la biblioteca de la universidad el álbum de Soy la Aurora Cáceres. Está en el sótano del edificio de la Biblioteca Central. Y este álbum ya había sido digitalizado hace algunos años y estaba colgado como un archivo PDF para ser consultado, ¿no? Y si bien es cierto, digamos, teníamos acceso al documento, podíamos recorrer cada una de sus páginas, ¿no? Y revisar los ítems que estaban allí, digamos, presentes. La forma de recorrer, la forma de inspeccionar, la forma de navegar el documento era un tanto complicada, ¿no? Así que
Parte del proyecto que presentamos con varios colegas, entre quienes está justamente la profesora Morales, era cómo podíamos utilizar este álbum para eh, visibilizar la figura de Soy la Aurora Cáceres, ¿no? A través de sus documentos, pero con un toque de tecnología, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda interrogar el álbum, se pueda extraer información del álbum a través de la inteligencia artificial, ¿no? Pero eso pasa también por una serie de transformaciones y de descripciones que se tienen que hacer para cada uno de los documentos, ¿no? Entonces el proyecto lo que busca es, de la mano de la tecnología, hacer que este documento tan rico y que nos muestra una etapa importante de la vida de Sola Aurora Cáceres pueda ser más accesible, ¿no? Para un público, no solamente para investigadores, sino para un público más amplio. Y bueno, como también había comentado al inicio, las integrantes de ese proyecto creo que son, aparte de ustedes, hay otros más. Y quisiera más bien que nos cuentes, Mónica, cuán importante es la interdisciplinariedad de los integrantes del grupo para este proyecto, ¿no? Claro, somos 6 personas, somos 6 personas. Entonces, aparte de la profesora Morales, que es de literatura, está Javier Vera, que es de lingüística computacional, está Mariana Reyes, que es de historia, Dina Cornejo, que es de arqueología, y también tenemos la suerte de contar en el equipo con Sofía Pachas, que es profesora de San Marcos, y probablemente es una de las académicas que conoce más la obra de Soy la Aurora Cáceres, así que ha sido un jale muy importante para el equipo, ¿no? Entonces, son 6 miradas, ¿no? 6 formas diferentes de trabajar, pero estamos muy contentos y contentas porque creo que eso nos permite múltiples aproximaciones, ¿no? La aplicación de diversas formas de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas habilidades, todo este background que cada uno aporta, contribuye a enriquecer el trabajo y creo que podemos cubrir mayor terreno porque justamente contamos con esta fortaleza de cómo estamos complementando nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Ujú. Claro. Y hay bueno, quisiéramos saber, ¿hace cuánto tiempo ya van trabajando en este proyecto? ¿Cuánto? Hace más de un año habremos más o menos coincidido de manera así bien, no sé, bien orgánica, desde mayo, más o menos mayo del año pasado, ¿no? Teníamos intención de crear, digamos, convertir el álbum en datos, ¿no? En datos estructurados para facilitar un poquito su descripción y luego su posterior tratamiento computacional. eh, Pudimos ganar un financiamiento del Departamento de Humanidades eh, en julio, agosto más o menos del 2023, ¿no? Y Ujú. eso nos permitió avanzar un poco digamos, la primera etapa de la investigación. Y luego nos presentamos al concurso anual de proyectos del Vicerrectorado de Investigación, ¿no? En febrero del 2024, ¿no? Y bueno, ya en junio salieron los resultados, ¿no? Y felizmente obtuvimos los fondos, ¿no? Para ya ahora tenerlo en ejecución de manera oficial, ¿no? Del 24 al 26. Claro. Y, bueno, entonces ya tiene un año y un poquito más entonces. ¿Y en qué etapa se encuentran del proyecto? ¿O cómo, o cuáles son los alcances, digamos, cuáles son los objetivos de aquí a... Ajá, ok. Estamos ahorita digamos, en la etapa inicial, ¿no? Inicialmente es con, digamos, las transcripciones del álbum. Estamos ya hemos logrado, digamos, la suscripción que se necesita para acceder a modelos avanzados de inteligencia artificial en el caso de la plataforma de Transcribus, ¿no? Entonces eso nos va a permitir generar el texto de cada uno de los 277 ítems que tiene el álbum
Hay parte que ya se ha logrado transcribir porque hemos utilizado los modelos públicos de la plataforma, pero luego vamos a probar los otros modelos que son más avanzados, ¿no? Pero eso también requiere luego una comprobación, una verificación de personas también que sean, que conozcan el idioma del documento, porque otra cosa que no había mencionado es que tenemos documentos en 5 idiomas, entonces ese es un reto extra para trabajar toda esta documentación, ¿no? Queremos, a fin de cuentas, es que, digamos, abrir nuevas posibilidades, ¿no? De cómo podemos leer este documento en términos de, digamos, de redes. Queremos modelar el álbum, queremos, entre otras cosas, también crear un archivo digital, ¿no? Con todas las obras, las producciones digamos, de esta autora. Y bueno, en general, contribuir a un nuevo enfoque metodológico, ¿no? Interdisciplinario para, digamos, eh, ver el álbum con nuevos ojos, ¿no? Y construir nuevas formas de abordarlo, de crear incluso productos, ¿no? Y que al fin de cuentas todo esto redunde en una mayor visibilización de la obra de Cáceres, ¿no? Y, digamos, dar a conocer este personaje con tantas capas, tan rico, ¿no? Y lamentablemente poco conocido en nuestra historia, ¿no? Ujú. Y ahí quería añadir algo rapidito que tiene que ver también con la apertura como a otras disciplinas, ¿no? Porque hay un poco en línea con lo que hemos hecho con este grupo, con distintos enfoques, ¿no? También creo que al hacer más accesible, navegable y más interactivo, también este material puede ser estudiado, digamos, por personas, digamos, académicos, estudiantes, profesores de distintos campos del conocimiento, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy rico del proyecto y también señalar que ha sido muy grato a este equipo del que, digamos, el equipo de trabajo que hemos podido articular, porque también va en línea desde una perspectiva ética con lo que sería Cáceres como asociacionista, ¿no? Siempre comentamos que Mm. ¿no? Cuando estas mujeres emprenden estos proyectos o crean estas asociaciones es justamente porque reconocen que en aislamiento no se pueden hacer estos cambios transformadores, ¿no? Entonces, de alguna manera también nosotros hemos articulado en este grupo que ha sido fascinante porque cada quien tiene como una perspectiva, cuando alguien plantea algo, eso puede ser enriquecido con las visiones, los diálogos o los horizontes de posibilidad que abren los compañeros, los miembros del equipo, entonces creo que también es bastante consistente en términos éticos trabajar una figura como Cáceres digamos, en grupo, ¿no? En colectivo, en comunidad, y que esa comunidad sea justamente interdisciplinaria como un pequeño aporte para tratar, como señalaba Mónica, de aprender estas múltiples facetas y hacerlas también accesibles a otros Ujú. investigadores en otras coordenadas, ¿no? Ideológicas, culturales, geográficas, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que también, no sé, has comentado que están usando la plataforma de transcribos. No sé si usan alguna otra herramienta más ahorita en esta parte inicial en el que están recogiendo los datos. Bueno, otra de los productos que queremos sacar es realizar lo que podemos llamar una especie de exhibición digital, ¿no? Esta posibilidad de que por un navegador web podamos ver el documento, cada documento, ¿no? No como parte de un álbum, sino individualizado, ¿no? Con una serie de atributos, ¿no? Si era una carta, por ejemplo, quién fue el autor o la autora, la fecha, el lugar, si tenía algunas características, ¿no? Algún membrete, el idioma en que fue escrito y la transcripción, ¿no? Así que hay algunas plataformas que nos permiten incluso localizar el documento y asociarlo a un punto dentro de un mapa, porque entre otros datos contamos también, podemos, por ejemplo, si la carta está perfectamente localizada, podemos colocar las coordenadas geográficas para que aparezca en una determinada posición, ¿no? Entonces también vamos a poder tener una visión panorámica, ¿no? De la amplitud geográfica, ¿no? De estos documentos, ¿no? En diferentes puntos de Europa y de América del Sur, ¿no? Para hacer que esta representación de los documentos adquiera, digamos, una visualización diferente, ¿no? Claro, ¿no? Mm. Y bueno, entonces creo que ya estaríamos llegando al final. Creo que nos quedó corto finalmente la sesión de Soy la Aurora. Creo que como le decía la profesora Ainaí, creo que una segunda parte que vale la pena. Pero bueno, entonces sí, muchísimas gracias, profesoras Mónica, profesora Luisa Ainaí. Bueno, eso creo que este sería el final ya del evento. Entonces, bueno,
muchísimas gracias, profesora Luz, por su colaboración en todo este, como le decíamos al inicio, no este accidentado evento, ¿no? También, bueno, la profesora Mónica también, que estábamos avisándole para el 6, avisándolo para el 10, cancelándolo, avisando para el Zoom, ¿no? Bueno, algo que ya sale de nuestras manos, la verdad, pues la coyuntura, ¿no? Que se puede hacer, las medidas de la universidad. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes están aquí acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, saludos también a los amigos del CELA, que veo ahí algunos. Saludos también a los amigos de Lámpara Azul, ¿no? Justamente Víctor, ahí muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, ya está, nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en TikTok como Dos Capricornios y un Libro, estamos en Instagram como Dos Capricornios y un Libro 01 y pueden escuchar este episodio del podcast en cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music y donde sean en realidad, donde sean en realidad, donde quieran. Y bueno, nuevamente, entonces hasta aquí habría sido el episodio y nos vemos la siguiente semana con otro episodio. ¿Ok? Entonces, chao, chao. Muchas gracias, muchísimas Gracias. gracias. Gracias.